Muy buenas tardes con todos, estimados participantes, ponentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de ponencias alrededor del tema del COVID-19. El título de esta serie de ponencias para esta tarde, como habrán podido notar, es COVID-19, nueva tendencia de diseño urbano arquitectónico. Este es el planteamiento que estamos siguiendo en esta tarde para desarrollar una serie de temas en torno a la arquitectura y el urbanismo que se viene dando alrededor de esta emergencia sanitaria. Y como título, como nueva tendencia de diseño urbano arquitectónico, surge la pregunta de qué es una tendencia en el diseño urbano arquitectónico. Pues bien, recordemos que una tendencia es una forma de plantear la arquitectura según unas circunstancias determinadas en una época determinada. Por ejemplo, recordaremos que durante la época griega teníamos 3 tipos de órdenes griegos para hacer la arquitectura. Luego, estos 3 tipos de órdenes, como el dórico, jónico y corintio, se tomaron en la arquitectura romana, se mejoraron y se insertaron nuevos tipos de formas o planteamientos para hacer la arquitectura. Existió la arquitectura neoclásica, la arquitectura barroco, el rococó, también pasamos por la arquitectura gótica, por ejemplo, y posterior a la revolución industrial inició una nueva tendencia en la arquitectura que vendría a ser la arquitectura moderna y finalmente más contemporáneo en nuestro tiempo, la arquitectura postmoderna. En ese sentido, la arquitectura marca un hito determinado y una forma de plantearse en función a unas condiciones sociales dadas, ya sea esto a causa de desarrollo tecnológico, como fue la revolución industrial, o a causa de guerras posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, lo que nos reúne o lo que nos convoca en este momento para esta reunión viene a ser una emergencia sanitaria dada por el virus COVID-19, que ha tenido serias repercusiones en lo que viene a ser las relaciones sociales. Y como tal, viene a marcar un nuevo hito en el planteamiento del diseño urbano y el diseño arquitectónico. Y como recordaremos, cuando inició esta pandemia aquí en Perú, lo primero que se limitó, por ejemplo, fue el tránsito hacia las instituciones educativas. Luego, se nos ha ido impidiendo, digamos, bajo la premisa de que es por nuestra salud, el uso del espacio público. Y asimismo, vimos cómo el principal foco de contagio de este virus viene a ser los mercados de abastos, y la casa viene a ser un lugar o la vivienda, un espacio bien sea de confinamiento o de protección. Entonces, frente a este panorama, se plantea este evento como el COVID-19 para una posible nueva tendencia en el diseño urbano arquitectónico. No sabemos si esta tendencia va a durar mucho tiempo o será un corto tiempo, pero a motivo de esta reflexión, hemos invitado en esta tarde a 5 ponentes que nos van a dar una mayor luz alrededor de este tema, desde el espacio público, desde los espacios educativos, desde la arquitectura de usos múltiples, desde los mercados de abastos y desde la casa refugio, de un lugar, ¿no?, como refugio. Pues bien, en ese sentido voy a presentarles la metodología del desarrollo de este evento para esta tarde. Los arquitectos, como bien se ha mencionado, son 5 los que nos van a ayudar con el desarrollo de esta temática. Y vamos a iniciar por los temas más urbanos, como el tema del espacio público, con el arquitecto Josué Pinedo. Y así vamos a seguir por el tema de los espacios educativos, la arquitectura de usos múltiples, los mercados de abastos y la casa refugio post-COVID-19. Pues bien, los arquitectos que nos acompañan, como bien habrán podido notar, todos son arquitectos egresados de la Universidad Peruana Unión. Somos arquitectos bastante jóvenes y consideramos que podemos hacer un aporte significativo dentro del planteamiento del diseño urbano arquitectónico frente a esta emergencia sanitaria. Pues bien, voy a presentar en esta tarde entonces al primer arquitecto que nos va a acompañar con la primera ponencia. El tiempo para la ponencia es de un promedio de 10 a 15 minutos para cada uno de ellos.
Concluyendo la serie de ponencias, va a haber un espacio de tiempo para que los participantes que se encuentran en esta tarde, que ya hasta el momento somos 38 personas, puedan hacer sus preguntas, puedan hacer alguna sugerencia o aportación al tema, en torno a los temas desarrollados. Y finalmente voy a pedir a los ponentes que hagan una pequeña conclusión de no más de un minuto al concluir todo el evento para cerrar con esta serie de ponencias. Pues bien, el primer arquitecto que nos acompaña en esta tarde es el arquitecto Josué Pinedo Chávez, es arquitecto por la Universidad Peruana Unión, es fundador junto con su esposa, que también es arquitecta, de Homa Arquitectos, un estudio de diseño y construcción que hasta el momento vienen construyendo viviendas multifamiliares, hospedajes, viviendas de interés social, edificios multifamiliares y templos adventistas. Actualmente se encuentran desarrollando una construcción de una vivienda de 2 pisos, de una iglesia adventista en Rioja y de diversos proyectos de diseño y construcción en general. También el arquitecto Josué Pinedo Chávez ha investigado el tema del espacio público y cómo este tiene relación en el desarrollo social. Pues bien, de esta manera dejamos el tiempo y damos el pase al arquitecto Josué Pinedo Chávez con la primera ponencia en torno al espacio público. Arquitecto Josué, el tiempo es con usted. Gracias, Percy. Arquitecto Percy, muchas gracias por el pase. Espero que se me escuche bien. No sé si se escucha perfecto lo que estoy hablando. Sí, se escucha perfecto. Muy bien, excelente. Un saludo para todos. Para mí es mucha alegría encontrarme con ustedes. Muchos de ustedes son conocidos, promociones de universidad, y es excelente poder compartir el día de hoy estos temas afines. Ya bien se dijo que estamos pasando una situación muy, muy complicada y me gustaba mucho la introducción que hacía Percy. Y mientras voy compartiendo la pantalla que voy a transmitir, espero que ya se pueda notar. Sí, me confirman si se nota. Sí, se nota la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Sí, espero. Muy bien. Excelente. Entonces, decía que me gustaba mucho la introducción que hablaba Percy de muchos diferentes momentos en los que se ha suscitado a través de la historia y que los momentos permiten llevar a cambios, especialmente lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a centrarnos en esta pandemia llamada COVID-19. Si bien es cierto, lo que estamos viviendo es muy complicado y desde aquí yo espero que todos estemos bien, allí donde cada uno se encuentra, que, bueno, no solo ustedes, sino también la familia de ustedes puede estar tranquilo. Y si bien es cierto, es un tiempo de crisis, pero quisiera traer aquí a la conversación también una de las frases que alguna vez Albert Einstein decía, ¿no? La crisis es la mejor bendición que puede suscitarle a países y a personas, porque es en la crisis en la que nace la inventiva, nacen los descubrimientos y las grandes estrategias. Y creo que eso es lo que hoy día estamos buscando. Es en la crisis donde finalmente comenzamos a pensar, a ver más allá de nuestra zona de confort, esa zona en la que muchas veces nos hemos estado moviendo quizás de manera paramétrica, pero hoy nos obliga a pensar en algo diferente. Y tienen ustedes en la pantalla allí el título del tema que voy a compartir, y es cuando el distanciamiento físico conlleva a repensar en el uso del espacio público. Y hay una pregunta allí: ¿cómo recuperaremos la confianza de las personas en la vida urbana y comunitaria? Vaya que la confianza es algo que ya se ha perdido, ¿no? O sea, vamos a la calle, estamos caminando, de pronto ver a una persona que estornuda o que tose ya se vuelve una amenaza. En una de las entrevistas, el ministro de Salud decía que de ahora en adelante la distancia es la que va a marcar nuestra vida. Y eso es cierto. Entonces, ese distanciamiento físico que estamos viviendo ahora está afectando a muchas personas, llevando a estrés, les está llevando a depresiones crónicas. Muchas personas ya se han suicidado hasta ahora. El COVID ha sido una pandemia que de pronto está destruyendo nuestra vida y hoy, enfocado al tema, ha atentado mucho contra el espacio público porque desde el comienzo de esta cuarentena se nos ha privado de ello. Ya se hace de pronto un recuerdo a veces nostálgico pensar en esa tarde cuando estábamos sentados en el parque, ¿no? En las bancas del parque o de la plaza, y ver a un amigo que pasaba y nos sentábamos, nos abrazábamos, nos saludábamos y conversábamos. Pues ahora vamos a la plaza y ¿qué es lo que sucede? Los policías o los soldados allí presentes
te obligan a avanzar. Tienes que avanzar, tienes que caminar. Ya no puedes estar allí en el espacio público como lo hacías antes. Entonces, de pronto ahora comenzamos a valorar más ese detalle del espacio público y vamos a ir viendo algunos aspectos sobre esto. Quisiera comenzar por hacer esta pregunta. ¿Qué entendemos por espacio público? Para ir recordando algunas cosas sobre el tema. Y tengo una simple imagen allí donde a partir de esa imagen vamos a sacar algunas ideas. Ideas que están basadas en conceptos de pronto alguna vez referidos por Christopher Alexander, por Jordi Borja o también por Marc Augé, que fueron arquitectos y urbanistas en su caso, que hablaban sobre el espacio público como un espacio de interacción. Vemos en la imagen allí personas interactuando, que era lo que solíamos hacer hasta hace algunos meses. También es el espacio de la confianza, es el espacio donde uno puede entablar relaciones, es el espacio en donde uno convive de pronto y hasta allí quizás poético el concepto de espacio público, pero hay un concepto que me interesa aún más, que es el espacio del intercambio. Más allá de esta imagen quizás tranquila o familiar que se puede decir, hay también un término del espacio público que es el intercambio. ¿Intercambio a partir de qué? Intercambio que está enfocado por el tema de ideas de pronto. Vemos en las noticias hace algún tiempo manifestaciones. Por ejemplo, vamos a recordar a la comunidad LGTB. Es una comunidad que de pronto va al espacio público y comienza allí a hacer su manifestación, a intercambio. Es un intercambio de ideas, es el espacio de la negociación, decían alguna vez. Entonces, ese espacio público que bien podría tener esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla, en la parte izquierda hay un grupo de jóvenes haciendo quizás una especie de deporte, interactuando allí, y en la parte derecha de pronto una familia, amigos, haciendo también alguna presentación en la vía pública, que se puede ver ameno, familiar, de convivencia o de relación positivos, pero también el espacio público es un espacio como este, ¿no? Es un espacio en donde las personas o las personas se encontraban y comenzaban a veces a hacer manifestaciones, lo que hemos visto muchas veces, los paros, las huelgas, etcétera, a tal punto de esta imagen. Entonces, también eso es el espacio público. Ese era el espacio público visto desde diferentes ángulos, que pues a raíz del COVID todo cambió. Ahora, con las imágenes que hemos visto en las diapositivas, hay un factor común que quisiera yo resaltar en este concepto del espacio público, por lo menos el concepto que se manejaba hasta antes de la cuarentena, del confinamiento. Ese factor común lo he llamado la proximidad física, ¿verdad? Esa proximidad física que estaba determinada muchas veces por besos, como se ve en la imagen allí, por abrazos o también por un apretón de manos. Estar sentado en el parque, como hacía referencia al inicio, abrazarte con un amigo, saludarlo, esa cultura peruana o incluso latinoamericana que es de confianza. No estamos tranquilos si no nos abrazamos, si no nos besamos, si no nos damos la mano, ¿no? Un golpecito en la espalda. Entonces, eso cambió totalmente. Los partidos de barrio con los amigos en el fútbol cambió totalmente. O sea, nada de eso ya se puede realizar. Esa proximidad física que era un factor común en el espacio público ha sufrido una ruptura. Y si bien es cierto, les dije que el factor común para mí del espacio público era la proximidad física, también hay un factor común de ruptura. Ruptura del espacio público, ese factor común es lo que conocemos como el COVID-19. Vemos allí una imagen que para mí es muy significativa. Esa es una imagen en una misma calle, pero hay unas personas allí de pronto separadas por una especie de rayo que se ve en la foto. Eso es lo que está pasando ahora. El espacio público se ha vuelto en el espacio más bien de la desconfianza, desconfiar de aquel que está a mi costado. Hace unos días miraba una disputa en uno de los mercados allí, en donde dos personas discutían fuertemente solo porque uno de ellos se le acercó a 1,5 metros. O sea, es esa idea que muchas veces en la universidad o a veces en los libros hemos estudiado de generar en la ciudad confianza, de generar convivencia, de lograr que las personas se relacionen. ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Desde el punto de vista del espacio público. Ya después nos hablarán también aspectos importantes como la vivienda, la educación, que entiendo ahí en los temas de las ponencias, pero en el espacio público, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Cómo ir a la plaza de pronto y poder sentirme tranquilo y conversar con una persona y abrazarlo como lo hacía antes? ¿Será que se podrá hacer eso? Pues ya no. Ese factor de ruptura llamado COVID-19 nos lleva a repensar. ¿Cómo podemos ahora concebir entonces el espacio público? Si bien es cierto,
a raíz del confinamiento han aparecido lo que algunos autores han llamado los medios digitales de supervivencia. Y si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de visitar virtualmente un museo o visitar virtualmente un parque, de hecho son estrategias que se han manejado ya en España, por ejemplo, incluso en Madrid, en donde de manera virtual puedes hacer un recorrido por un parque, puedes hacer un recorrido por un museo, por una iglesia, por una calle. Entonces, esa idea del espacio público que hasta hace algún tiempo era de manera física, ahora de una manera de salvaguarda se utiliza también el aspecto virtual para intentar calmar esa sed de querer salir al espacio público, ese espacio donde finalmente nos sentíamos bien. Pues entonces, a raíz de esto vamos a ver dos preguntas que tengo allí. La primera es, ¿cómo cambiará nuestra forma de interactuar, de trabajar, de estudiar y practicar el ocio? De hecho, como ejemplo, con respecto a esa palabra trabajar, ahora que de pronto ya podemos trabajar en el área de construcción, algunos aspectos, por ejemplo, que cambian el aspecto de construcción es que al momento de ingresar a la obra tenemos que desinfectar todas las herramientas y cada persona tiene que tener sus propias herramientas. Al momento de salir, nuevamente desinfectar todas las herramientas, las llaves, los cerrojos. Ha cambiado totalmente nuestra manera de trabajar. Y estoy seguro que ustedes también en su centro de trabajo deben sentir también los cambios ya. Pero a nivel de espacio público, entonces, ¿qué más se puede esperar? ¿Cómo practicar el ocio? Esa idea de ir al parque, de pronto y un día jugar al vóley en uno de los espacios allí permitidos, o tal vez hacer ejercicios, o tal vez simplemente trotar. Entonces, ¿cómo cambiará esas prácticas de ocio que tendríamos hace algún tiempo? La segunda pregunta es, ¿cómo reactivaremos los espacios comunes mientras se mantiene el distanciamiento físico? Bien sabemos que hoy en día ya se están levantando algunas actividades. Hay personas en la calle ya haciendo sus actividades. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar esos espacios comunes manteniendo esa premisa del distanciamiento físico? Bien, hay algunas posturas que quiero compartir con ustedes. Esta es una de las posturas de Trinidad Vidal. Ella es gerente de la Fundación Mi Parque, que es una fundación enfocada también al espacio público, al urbanismo. Ella, en esa descripción, intenta hacer un énfasis en cuánta necesidad tenemos del espacio público. Yo no sé cómo estén pasando ustedes en la zona en donde están cada uno, pero de pronto han sentido ese deseo de querer salir al parque, como decía hace un momento, y descansar y conversar, comer un helado, conocer a alguien más. Entonces, esa idea del espacio público se hace brutalmente indispensable, dice Trinidad Vidal. Entonces, hay dos aspectos de este concepto que ella desprende que me gustaría resaltar. El primero es que ella, Trinidad Vidal, dice que deberíamos pensar en ciudades que no sean hiperdensas. Díganme ustedes si esto de pronto no es tanto un concepto nuevo. Hemos estudiado muchas veces esto. Y si ponemos como ejemplo a Lima, una ciudad con aproximadamente 11 millones de habitantes, en promedio el 30% de la población peruana se encuentra en Lima, con un territorio pequeño. Si queremos hacer un comparativo, Loreto, que es uno de los departamentos más grandes del Perú, tiene el 1.5% de la población y Lima tiene el 30% de la población peruana. Entonces es una ciudad hiperdensa. Trinidad Vidal se enfoca en esto, en que deberíamos pensar en ciudades que no sean hiperdensas. Y bueno, de aquí se desprende un tema mucho más amplio. La descentralización de actividades económicas, descentralización de ese tipo de actividades para que las personas puedan minimizar los recorridos, la idea de pronto de estar pensando en solo ir a la capital a hacer el trabajo, etcétera. Es un tema más amplio, pero nos enfocamos específicamente en el espacio público. Si tan solo las ciudades tendrían el número de personas que realmente le competiría a esa ciudad, vamos a utilizar esta palabra, quizás el espacio sería más equitativo o más equilibrado para las personas. Recuerdo que hace algunos años, mientras hacíamos una investigación sobre esto, veíamos que la OMS decía que para que una persona viva saludable debería tener por lo menos 9 metros cuadrados de área verde por persona. Y en Lima, en algunas zonas, llegaba incluso a 1 metro cuadrado por persona. Entonces, la idea de mejorar estos espacios públicos a través de disminuir las ciudades que son hiperdensas es importante para Trinidad Vidal. Y yo creo que es una postura interesante, pero también ella habla de recuperar espacios públicos desaprovechados.
yo creo que tanto ustedes como yo hemos visto muchas veces experiencias en la ciudad en la que cuando vemos un plano de zonificación, en un plano de zonificación se pueden hacer muchas cosas. Usted propone en el plano de zonificación áreas verdes, parques, espacios lindos, entonces la ciudad hace una propuesta urbana muy interesante. Cuando vemos los planos urbanos así de las municipalidades y de pronto hay un área verde, usted va a esa área verde y ¿qué encuentra en esa área verde? De verde no hay nada, ¿verdad? Lo único que hay allí es un desmonte de tierra, de piedras, ladrillo, basuras. Ese es el área verde que figura en planos. Entonces, Trinidad Vidal, desde su postura, dice que deberíamos recuperar esos espacios públicos, repotenciar esos espacios públicos para que finalmente sean aprovechados y no desaprovechados como hasta ahora, porque hace la necesidad de que estando en esta situación de confinamiento y que efectivamente el presidente en alguna de sus charlas ha dicho que ya incluso los niños pueden salir hasta no más de 5 cuadras, pero resulta que hay manzanas en donde a más de 5 cuadras no existe ni un parque, ni un espacio aprovechado. Entonces allí es donde se hace válida esta propuesta de repotenciar espacios públicos desaprovechados. Muy bien, esta es la primera postura. Hay otra postura de Pilar Goicolea. Ella también es gerente de urbanismo social, otro grupo enfocado a estos temas del espacio público. Y básicamente ella destaca una idea que resalto aquí, que es reactivar la economía local del barrio. Y eso me ha parecido interesante. ¿Por qué? Porque dice Pilar que si nosotros reactivamos la economía local del barrio, disminuimos la distancia de recorrido y también existiría menor aglomeración de personas, por lo tanto, menor índice de contagio. Lo que sucede ahora es que de pronto hay barrios en donde no existe ningún tipo de servicio o equipamiento, o incluso lo que hablábamos hace un momento, la idea del espacio público, un área verde en donde la persona pueda distraerse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos tenemos que ir hacia donde hay uno de esos espacios o equipamientos, por lo tanto se generan aglomeraciones. Creo yo que a raíz de esta pandemia de la cual ya estamos saliendo de este momento complicado, mantener la distancia siempre va a ser una premisa en todas las propuestas. Y en este caso, la idea de reactivar la economía local del barrio es una idea interesante y válida porque no solo es una idea ajena al barrio, es una idea en la que el mismo poblador, la misma persona, forma parte de este proyecto. O sea, es un proyecto participativo en el que cada uno aporta, cada uno pone la mano de obra y hace algún tiempo veíamos ya algunas ideas de esta búsqueda. Entonces creo yo que hoy en día con más razón estas ideas deberían hacerse realidad. Hay otra postura más que quiero compartir con ustedes de Pablo Allard. Él es un decano de arquitectura y él finalmente tiene también un punto de vista similar al anterior. Él también sustenta la importancia de reducir los grandes desplazamientos y pone como ejemplo a París y otras ciudades en donde existen servicios y equipamientos necesarios para que la persona no tenga un desplazamiento mayor a 15 minutos. La idea de esto es que se reduzcan finalmente el empleo de vehículos de transporte público o de personas encontrándose en los centros urbanos a través de grandes aglomeraciones. Si se evita eso, se reduce la exposición al contagio. Hasta aquí hemos visto de pronto algunos aspectos importantes. El primero es que, bueno, lo que vimos anteriormente, reactivar la economía a nivel de barrio, pero también deberíamos repotenciar los espacios públicos y reducir los grandes desplazamientos. Es una de las estrategias, o son las estrategias que ahora el urbanismo desde el punto de vista del espacio público se está enfocando. Pero lo interesante de esto es el ejemplo que de pronto se encuentra en Londres. Y este es una propuesta en el que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, él habla algo interesante. En Londres ya se está pensando en el peatón. Esta idea del peatón, que ya es una idea y una controversia o incluso una discusión que ya viene desde hace tiempo, desde que aparecieron los vehículos. Es que en Londres lo que se está haciendo es alentar a que la persona camine más y vaya en bicicleta. ¿Para qué? Para que, por un lado, eso permite que la persona pueda fortalecer su salud caminando y andando en bicicleta, pero además, disminuyendo el transporte público, se disminuyen las emisiones de CO2, por lo tanto tenemos espacios más sanos y podemos combatir mejor esta pandemia que poco a poco estamos saliendo. Eso es lo que dice el alcalde de Londres. Y allí está el punto que resalto de ello, es ciudad en pro de la gente.
ciudad en pro de la gente. Qué interesante son estas posturas, porque valga mostrar el siguiente gráfico en el que desde que aparecieron pues, ¿no?, los vehículos, como les dije hace un momento, el 70% del espacio público está ocupado directa o indirectamente por los vehículos. El 70%, y nada más el 30% es para el peatón. Y si tenemos poco espacio público, poco espacio de recorrido peatonal o espacios de descanso o espacios de convivencia, entonces indica mayor aglomeración. La idea finalmente surge a través de este esquema que se plantea aquí, en el cual ustedes ven allí una gama de colores en donde se resalta, por una parte, aumentar la superficie peatonal. Aumentar la superficie peatonal, pueden ver allí en el gráfico, yo creo que lo entienden claramente. Entonces, mientras se aumente la superficie peatonal, aumentan las distancias de recorrido de pronto, incluso para seguir mejorando o respetando la premisa del distanciamiento entre las personas. Me parece muy interesante el acceso a plazas interiores, que es una de las propuestas que se manejan, que dentro de cada manzana existan plazas interiores donde las personas tengan un acceso pronto a un área pública, a un espacio público donde puedan interactuar con las personas cercanas a ella, evitando siempre las aglomeraciones. Algo interesante en esta gama de colores es el espacio de convivencia, que además de la superficie peatonal que ya se amplía o el área se está aumentando, también existe un espacio de convivencia, un espacio en donde a partir de un diseño urbano que siempre guarde la premisa del distanciamiento, las personas pueden seguir teniendo convivencia. De hecho, ahora en algunas municipalidades ya se están planteando que si va a haber deportes dentro del espacio público, algunos deportes que se puedan practicar, que sean deportes a nivel individual, en el que no requiera más de 2 personas por equipo, solo uno. Se recomienda también que, por ejemplo, no se utilicen los juegos mecánicos de los parques, porque hay riesgo de contagio cuando una y otra persona esté tocando los juegos, etc. Pero básicamente vemos acá un aumento del área peatonal, un aumento de los espacios de convivencia, aumento de terrazas también se ve allí en la gama de colores, y un área de servicios. Hemos dicho que el área de servicios es importante para reducir los desplazamientos y la persona pueda encontrar más próxima a ella lo que necesite. Eso siempre con el enfoque de distanciamiento que se está manejando producto del COVID. Y siempre allí con el color casi rojo en las áreas estanciales, porque vamos a necesitar los espacios para el vehículo de vez en cuando. Finalmente, después de esto, yo creo que como arquitectos y de pronto con la búsqueda que estamos ahora en las ciudades de mejorar y de hacer frente a esta enfermedad, espero que pues pronto esto pueda pasar y nos podamos encontrar así, en grupo, con ese grupo de personas que te gustaba estar en el parque, familiarizándote, abrazándoles, conversando, fortaleciendo la convivencia y la relación entre todos. Y bueno, auguro que dentro de no mucho podremos visitar una vez más nuestros espacios públicos con la esencia que alguna vez fue pensada. Creo yo que esto es lo que puedo compartir con ustedes. Tenemos un tiempo corto y agradezco por escuchar lo que he podido compartir. Bueno, ya habrá momento de hacer algunas preguntas. Gracias. Gracias. Muy bien. Agradecemos al arquitecto Josué por su valiosa participación en torno al espacio público, como aquel lugar de intercambio, de convivencia, y que hoy se está viendo afectado a raíz de esta crisis sanitaria. Ahora vamos a presentar a la siguiente ponente. Pues bien, voy a presentar entonces ahora al arquitecto Isaí Quispe, que es nuestro siguiente ponente, va a tocar el tema de arquitectura de usos múltiples. El arquitecto Isaí Quispe Castañeda es arquitecto por la Universidad Peruana Unión, trabajó como asistente de cátedra en esta misma institución y ha colaborado con la organización de la Quinta Jornada Científica de Estudiantes. Asimismo, fue ponente de la celebración de los 10 años de arquitectura de la Universidad Peruana Unión y es precalificador de proyectos en la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, y asimismo colabora con el equipo técnico para la elaboración de un plan específico para nievería. Pues bien, damos la bienvenida al arquitecto Isaí Quispe Castañeda con el tema Arquitectura de usos mixtos. Bienvenido, arquitecto, el tiempo queda con usted. Hola.
Bien, arquitecto, puede iniciar su exposición. Gracias. Un poco para hablar acerca de la arquitectura de usos mixtos como una nueva forma de vivir en las grandes ciudades, ¿no? En grandes ciudades como Lima, que tiene muchos problemas. Vamos a iniciar con un concepto que indica que la arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y las circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida. Es de ahí que los edificios, en forma individual o en conjunta, son emisores estáticos y transmiten particular mensaje de las ideas en las que fueron proyectadas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si es que nosotros estudiamos la arquitectura inca, podemos entender un poco su realidad, su sociedad y cómo es que ellos vivían. Si es que estudiamos la arquitectura egipcia, de la misma forma, si estudiamos la arquitectura neoclásica o la arquitectura moderna, podemos entender un poco el contexto en el que se desarrolló dicha arquitectura, ¿no? La crisis siempre ha permitido de que surjan nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas tendencias, y la arquitectura no está excepto de eso, ¿no? En el siglo XIX había gran traslado de personas desde el campo a las ciudades, haciendo ciudades muy extensas. Por un lado estaba Norteamérica con ciudades jóvenes y Europa con ciudades muy antiguas, muy viejas, sumergidas en este pensamiento de ciudades tipo monumento, ¿no? Entonces, es en 1871 cuando surge el gran incendio de Chicago, que destruye completamente la ciudad y permite a la Escuela de Chicago plantear nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas formas de arquitectura. Posteriormente, en toda Europa surge lo que es la Primera Guerra Mundial, que destruye muchas ciudades. Esta Primera Guerra Mundial, como conocemos la mayoría, se desarrolló en 1914 a 1919, destruye muchas ciudades, lo que da origen a lo que es la escuela de Bauhaus, posteriormente a esto, para generar grandes reconstrucciones. Y es como surge la arquitectura moderna, ¿no? Esta arquitectura con los principios de Le Corbusier, una arquitectura más funcional y ordenada. Esto posteriormente tiene una pequeña caída con el surgimiento de la Gran Depresión, una crisis generada a nivel mundial. Y más adelante aparece lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde destruye mucho más las ciudades. Se trata de reconstruir un poco con arquitectura moderna, pero aparece lo que es el postmodernismo, con unas tendencias distintas. Aparecen nuevos autores como Jacobs, Robert Venturi. Jacobs, en un libro de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, habla de reformar las ciudades con un estilo moderno, no tratar de pensar en ciudades mucho más amigables para el ser humano, no ciudades para lo que es el vehículo, el auto, ¿no? Por otro lado, Robert Venturi, en su libro Complejidad y Contradicción de la Arquitectura, habla acerca del tema de la identidad, de que la arquitectura tiene que dar identidad, que tiene que ser propia del lugar, que no sea un modelo estándar que se puede repetir en cualquier otro espacio, ¿no? Y posteriormente empieza a surgir algunas ideas como el regreso a modelos ornamentales, arquitecturas con formas, aparecen pensamientos como la arquitectura sostenible, ideas, pensamientos muy amplios como humanizar las ciudades, ciudades tan densas o ciudades con alta, muy amplias o con baja densidad, ¿no? Hablan también otros arquitectos de ciudades a escala humana, viviendas productivas, estos últimos conceptos que hablan de microcentros urbanos, lo que Josué hablaba un poco de reducir los desplazamientos, ¿no? De la ciudad dentro de los 15 minutos que se está realizando en varias ciudades, ¿no? En las ciudades latinoamericanas podemos ver una realidad bastante diferente, ya que son ciudades fragmentadas tanto en densidades, tenemos zonas muy densas y zonas con una densidad muy baja. Tenemos densidades de clase alta, de clase con ingresos económicos muy altos y clases económicas muy bajas, ¿no? Se puede notar en muchas ciudades de Latinoamérica. Lima es una ciudad muy joven, es una ciudad que en 1900, bueno, el mapa que mostramos acá, ¿no? 1940, y empieza a tener un crecimiento muy acelerado, ocupando todo el territorio, forma de la parte plana, y por la falta de territorio es que empiezan a surgir el ocupamiento de las quebradas, ¿no? De una forma que se fragmentan entre ellos, solo para mostrarles como un ejemplo el tema del
distrito de Chosica se encuentra fragmentado en 8 sectores y cada sector tiene ciertas peculiaridades, ciertos patrones que se repiten entre ellos. Por ejemplo, el sector de Ñaña es muy parecido al sector de Huampaní, muy parecido al sector de Carapongo, pero se encuentran aislados entre ellos, ¿no? Siempre hay una geografía que lo define a ciertos sectores y los separa entre ellos. Es en este contexto de estas ciudades complejas, muy diversas, muy distintas en las que estamos viviendo, surgen ciertos conceptos que son conceptos generales, conceptos muy abiertos, como el de Jacobs, que dice que debemos proponer edificios no convencionales, que buscar lugares estratégicos para proponer edificios que estos nos proporcionen características de barrio. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nosotros necesitamos recuperar lo que es el contacto urbano, ¿no? Potenciar un poco la interacción entre las personas. Si bien es cierto, esto va en contra de lo que es una idea del COVID ahora, pero esto nos va a permitir generar una cultura social interesante que nos permita convivir entre personas. Hay una crítica muy fuerte de por qué se dejan que sigan vendiendo los centros comerciales como Metro, Plaza Vea, etcétera, y no se está permitiendo mucho en tema de los mercados. Simplemente es por la cultura urbana, por la cultura social, de que nosotros muchas personas no tienen ese pensamiento de cultura social. Piensan en sí mismos en esta idea de la criollada, de que yo, porque soy vivo, me meto, etcétera, ¿no? Pero si es que nosotros proponemos edificios o arquitectura, ya sea desde una vivienda o un mobiliario urbano, que promueva esta cultura social, creo que podría de alguna forma mejorar las ciudades, ¿no? Por otro lado, pensamientos, la mayoría de esos son más contemporáneos, ¿no? Que habla acerca de construir edificios multifuncionales, estos edificios que con el tiempo se van adaptando a los diferentes cambios y se adaptan a los cambios de la ciudad, ¿no? Y que al mismo tiempo también promuevan ciudades más humanas con esta idea del espacio público, que les voy a hablar un poquito más adelante. Estos edificios multifuncionales lo que conlleva es a generar y evitar los vacíos urbanos, proponer ojos en la calle, esta idea de no dejar vacíos. Un poco la crítica a la arquitectura moderna es que organizaba las ciudades como una zona de vivienda, una zona de comercio, una zona de diversión y producía grandes recorridos, ¿no? La idea de esto es que las partes de las ciudades mantengan cierta intensidad durante las 24 horas del día para que siempre existan testigos de lo que sucede en el espacio público y de esta forma evitar ese miedo a la ciudad, evitar el miedo a la calle, ¿no? Pero ¿cómo podemos producir o proponer edificios multifuncionales o edificios distintos, no convencionales, sin generar ese desorden de funciones, ¿no? Para eso surge el concepto del espacio público como un elemento controlador de la vida urbana. Es ese espacio que promueve la participación pública y al mismo tiempo genera una cultura social. Entonces, el espacio público y los edificios, al mezclarse, se generan ya sea una visión entre el interior y el exterior, y de esta forma se evita la segregación. Esta idea de tener edificios con fachadas ciegas o edificios con muros perimétricos o con rejas, lo que hace es segregar a ciertos sectores de la ciudad y no promueven esa interacción, aunque sea visual, pero de alguna forma hay una intención de lo que es generar las ciudades más interactivas. También hay un concepto que habla acerca de humanizar la arquitectura, que los espacios, cada espacio social, cada espacio que existe en la ciudad, promuevan características del barrio, que sean disponibles para realizar diferentes actividades. Con el paso de los años hay nuevos pensamientos, nuevas tendencias, nuevas manifestaciones, nuevas ideas. Entonces estos espacios públicos tienen que tener esa posibilidad de poder variar, ¿no? El espacio público tiene que ser una extensión del edificio, no tiene que ser algo separado, no tiene que ser el edificio y el parque cruzando la calle, sino que buscar la forma de que estos dos traten de fusionarse entre ellos. Con el paso de los tiempos, de los años, los conceptos también han ido variando.
En la época postmoderna se hacía mucho lo que es edificios mixtos, pero la mayoría de ellos eran lotes únicos, pero con usos que se unían, pero nunca se mezclaban, ¿no? Actualmente, en la realidad, algunos estudios demuestran que la arquitectura, que los usos que se realizan en la arquitectura es híbrida, es muy variable, es muy distinta. En lugares, en zonas comerciales podemos encontrar departamentos, a veces oficinas y a veces incluso talleres, ¿no? Es un concepto mucho más complejo, que necesita un análisis más profundo de cómo es que se desarrolla. Por otro lado, tenemos el tema de la vivienda social, también que se ha ido estudiando bastante, pero aparece un concepto que es el de la vivienda colectiva, esta idea de tener un colectivo, y este concepto es mucho más amplio, ya que puede ser un grupo de personas viviendo que tienen las mismas características o el mismo trabajo o las mismas intenciones. Entonces es un colectivo que funciona y autogenera sus propios ingresos, ¿no? Un tipo de vivienda que produce vivir en sociedad. Por un lado, la vivienda social son módulos que de alguna forma se les ordena y se les da a las personas que necesitan, pero la vivienda colectiva te permite generar más la idea de barrio. Entonces, desde mi punto de vista, la nueva arquitectura que se puede desarrollar para esta época debe cumplir 5 principios. El primero es el tema del reforzamiento territorial, ya sea desde un mobiliario urbano, desde una vivienda, desde un centro educativo, va a tener un impacto directo en todo lo que es el contexto urbano, ¿no? Entonces, cada proyecto que se proponga tiene que tener esta intención de reforzar el tema del barrio, reforzar el barrio. El segundo punto es el tema de la vigilancia natural, ¿no? Evitar los vacíos, los callejones sin salida, ver la forma de que la ciudad sea continua y no exista estas fracturas por algunos proyectos que no se desarrollan de la forma correcta, ¿no? El tema de control natural de accesos, evitar los muros, evitar las rejas y buscar a partir del espacio, del diseño, controlar esos accesos y generar edificios más amigables con el espacio público. El tema de los barrios sostenibles, la sostenibilidad, cada proyecto debería aportar a esta sostenibilidad, aportar al desarrollo de la ciudad, ¿no? Este pensamiento de tener la ciudad a los 15 minutos, hay muchos más pensamientos que hablan de cómo es que un cierto sector de la ciudad puede ser sostenible. Y por último, el tema de la participación ciudadana, hacer que el ciudadano forme parte del proyecto o forme parte de ese barrio, de ese espacio público. Si es que no permitimos esto, los 4 puntos anteriores no tendrían mucho sentido, ¿no? Un poco para explicar cómo es que cómo es que se podría desarrollar un proyecto como esto. Este es el sector de Ñaña, la mayoría de muchos lo conocen. Los espacios amarillos son los espacios donde existe vivienda y el espacio gris son esos elementos de la ciudad que fragmentan, que están circulados por muros que impiden un relacionamiento directo o un relacionamiento continuo de la ciudad. Por eso que podríamos ubicar un proyecto en este sector y que se genere como un hito, como un nodo que ofrezca al espacio esa continuidad entre una zona y la otra. Por otro lado, el tema de la vigilancia natural, se podrían utilizar las fachadas para poder tener el control completo del espacio público. El tema del diseño del espacio tiene que ser de una forma amigable, que las personas puedan encontrarse, puedan desarrollarse y puedan realizar múltiples actividades, ¿no? El tema del control natural de accesos, el diseño, los bloques, los volúmenes que se propongan, tienen que estar dispuestos de tal forma que permitan al ciudadano poder realizar diferentes actividades en él. Y por otro lado, el tema de los usos, cómo es que se distribuyen. Vemos la parte superior, el tema de lo que es en azul, en una zona cultural, tenemos el comercio en la parte del frente a la calle que amortigua de alguna forma toda la dinámica y la bulla que existe en la avenida principal. Por otro lado, en los pisos superiores tenemos lo que es el uso de vivienda de color cian
y esto se ve amortiguado ya que está envuelto por un espacio público bastante diverso y de diferentes intensidades de uso, ¿no? Por otro lado, el tema de los barrios sostenibles, estos pueden ser conceptos muy amplios, muy diferentes, cada persona lo puede entender desde un punto de vista diferente, pero para este proyecto lo que se intentó es realizar un módulo de vivienda de 6x12 y que este tenga múltiples variables y múltiples formas de organizar. Al ser un proyecto modular, ya se establecen patrones, lo que hace que cuando la persona adapte el edificio a su nueva forma, no altere el proyecto en conjunto, sino simplemente haga el tema de el interior puede variar, ¿no? Se nuclearizan lo que son las zonas húmedas y se divide la vivienda en zona de día y zona de noche, ¿no? Algunos conceptos generales que nos permiten proponer este tipo de arquitectura. Y por otro lado, el tema de la participación ciudadana, lo que se generó aquí es una separación de la vía para que sea un espacio que llame, donde las personas puedan realizar actividades y al mismo tiempo generar que el espacio público sea continuo por todo el edificio, ¿no? Que se mezclen, se unan entre ellos y no sean dos cosas separadas. Un poco para explicar el tema del proyecto, cuenta con un sótano, los estacionamientos cuentan con almacenes, ya que estos abastecen a la vivienda. Para el otro lado tenemos la zona de servicios y la zona de personal. El tema de las escaleras se nuclearizan para subir a la parte superior. En el primer nivel tenemos bloques sencillos y limpios, con espacios abiertos que nos permiten imaginarnos múltiples actividades. Ya pueden ser exposiciones temporales, pueden ser comercio temporal, etcétera, ¿no? Por otro lado, también tenemos este tema de las tiendas, que son módulos de planta libre que permite a cada propietario modificarlo o adecuarlo como mejor se acondicione a sus necesidades, ¿no? En el segundo nivel empiezan a aparecer puentes, en esos pasajes empiezan a aparecer escaleras continuas que juntan a lo que es el espacio público. En la parte en medio empiezan a aparecer lo que es la vivienda, ya como aislándose de la parte inferior de lo que es la zona comercial, y se empiezan a mezclar los usos, pero al mismo tiempo existen espacios amortiguadores que evitan ese contacto fuerte, ¿no? En el tercer piso ya aparece en la esquina inferior ese espacio terraza mirador, que podría ser una cafetería, que podría ser una zona de exposición, una zona de encuentro, una zona de reunión, etcétera. Y lo que es el tema de la vivienda, ¿no? Una vivienda modular, pero que da esa posibilidad de poder alterar su uso interno. Es el piso superior. En el quinto piso existe una terraza donde el acceso sigue siendo público, pero eso es un espacio ya multiuso, donde se pueden realizar cumpleaños, donde se pueden realizar actividades, reuniones, etcétera, ¿no? Y para remarcar el tema del sexto nivel, ya es una parte de la vivienda para completar la volumetría. Es una sección, y aquí en esta sección se puede apreciar en la sección, en el corte A, cómo es la complejidad interior del edificio, con puentes, con pasajes, con terrazas intermedias, con escaleras que nos unen 2, 3 niveles. En el corte BB es una parte del edificio en forma escalonada para que no exista un choque directo con el tema del urbanismo que ya existe. La intención del edificio siempre fue una intención horizontal, evitar una arquitectura que choque directamente con todo el urbanismo que existe en la zona. En tema de las fachadas podemos ver el diseño también marca el cambio de uso, ¿no? El tema de la vivienda en la parte superior y los dos pisos inferiores, que es el tema de la zona comercial.
en las secciones por fachada. Aquí podemos ver en el corte A cómo es que la zona comercial tiene un tipo de diseño y aparece un espacio público en el centro que amortigua un poco el tema del ruido de la actividad con respecto a lo que es la vivienda, ¿no? Y lo interesante del proyecto es que nos permite tener esas variables, nos permite tener como en esta sección lo que es en la parte, en el primer nivel y el segundo nivel lo que es la zona comercial, pero también podemos generar un espacio público en la parte de adelante, podemos utilizar los techos como terrazas, podemos ampliar para generar balcones, y al mismo tiempo el techo puede ser un techo para socializar, para poder encontrarse entre las personas, ¿no? Como una reflexión final, estamos en una época de crisis, pero no es una crisis como la Primera Guerra Mundial o como la Segunda Guerra Mundial, que nos obligó a reconstruir y a pensar en nuevas formas de arquitectura. Estamos en una crisis donde nos muestra nuestra realidad, y a esta realidad que nosotros tenemos debemos adaptarnos y ver cómo es que debemos proponer los nuevos edificios, y lo que ya tenemos, cómo es que solucionamos esos problemas, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Bien, muchas gracias al arquitecto Isaí Quispe por su valiosa participación en torno a los edificios de usos múltiples como una forma para afrontar esta crisis sanitaria, ¿no? Y el espacio público que nos recuerda que debería formar parte del edificio y no solo ser un parque o una calle, sino formar parte del edificio también. Muy interesante su planteamiento. Ahora vamos a presentar a la siguiente ponente, es la arquitecta Lucy Pérez. La arquitecta Lucy es arquitecta por la Universidad Peruana Unión. Trabajó en la Municipalidad de Caraballo en el área de catastro y habilitaciones urbanas. Actualmente trabaja en la Universidad Peruana Unión. Ha realizado proyectos arquitectónicos residenciales, iglesias y centros educativos. Y ha investigado temas sobre establecimientos comerciales, densidad urbana y residuos sólidos en Lima Metropolitana. Pues damos el pase entonces a la arquitecta Lucy Pérez con el tema de mercado de abastos. Gracias, Percy. Gracias también por esta iniciativa de compartir información. Bueno, voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla. Solo para recordar a los ponentes, el tiempo promedio de exposición, por favor, entre 10 a 15 minutos, para luego tener un poco de espacio, de tiempo, para que las personas que están integrando este evento puedan hacer sus preguntas. Gracias. Ok, gracias, Percy. Bueno, el título que vi conveniente para esta exposición es Mercados de abastos insalubres ante el COVID-19, así a modo de pregunta. Primero, entender los mercados de abastos como espacios dotadores de productos, ¿no? Y para esto quiero remontarme un poco a la historia de una manera breve. Primero, tenemos los tambos, que estos recintos tal vez eran los que más se asemejan a los establecimientos comerciales actualmente. Estos recintos eran de pequeño a mediano tamaño, a distancia de 15 o 20 kilómetros de los caminos del Capacñán, cuya función principal era proveer comida, ya sea que ya sabemos que estos lugares eran centros de acopio de alimentos y también brindaban alojamiento a las personas, ya sea como chasquis o incluso ejércitos. ¿Qué pasó con los tambos durante la época colonial? Con la llegada de los españoles, los tambos fueron las primeras instituciones que colapsaron. ¿Por qué? Fueron destruidos por causa de los españoles y también por los ejércitos indígenas, y esto con la finalidad de impedir el movimiento de las tropas adversas. Sin embargo, estos establecimientos prevalecieron porque fueron reconstruidos y vistos ahora de una manera a instituciones coloniales que ayudaban a articular las comunidades de los Andes y el imperio. En este entonces, los tambos se ven de una manera extractiva.
debido a la nueva economía, y también se transforman estos tambos a ventas. ¿Por qué? Porque los españoles disponen que ya se pueda comercializar, ¿no? Tanto indígenas como españoles podrían vender productos. ¿Qué pasó con los mercados coloniales? Estos mercados eran las plazas de ventas que estaban acentuadas alrededor de las plazas del centro de la ciudad. Se incentiva la competencia, eran lugares abiertos, y en esta etapa es cuando se inmerse a que los indios sean consumidores. Por ello, el sistema compulsivo. En cuanto a un establecimiento ya construido, tenemos como ejemplo al Mercado Central, que antiguamente se encontraba ubicado en la Plaza de Armas, pero en el periodo de Ramón Castilla manda a construirlo en los jirones Goyaga y Ayacucho, con 3 lineamientos principales: la limpieza, el orden y la sanidad. En cuanto a mercados mayoristas, el primero fue La Parada. Su creación se desarrolló en los años 40, justo con la migración del campo a la ciudad, ¿no? Muy conveniente. Simultáneamente, también se formaron conglomerados informales, las llamadas paraditas, en distintos puntos de la ciudad. ¿Por qué la importancia de los mercados a nuestra sociedad? Primero, sabemos en el ámbito económico, por la misma actividad que se realiza, en el ámbito social también, porque es un punto de encuentro. Cultural también, en este encuentro es entre lo rural y lo urbano, ¿no? A modo de comentario, aquí en el Perú, las familias gastan un promedio del 60% de sus presupuestos en mercados, el 15% en supermercados y el 20% en bodegas. Es algo distinto a lo que pasa en otros países, ¿no? Donde los supermercados son los que llevan el mayor porcentaje de gasto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, fácil, ¿no? El trabajo de los supermercados es en realidad comprar el suelo del mercado y establecer, ¿no? Es lo más fácil porque es muy difícil el análisis que tienen que realizar antes de incentivar un supermercado. ¿Y por qué aquí no sucede lo mismo? Por la organización de los mercados. Los mercados no tienen un dueño muchas veces, sino que es una asociación donde hay muchas personas en las cuales deciden de ellos. Imagínense que 100 personas se tengan que poner de acuerdo para poder vender el terreno del mercado. Entonces es un poco más complejo en ese aspecto. Bueno, ¿cómo eran los mercados antes del COVID? Estos espacios fueron analizados en un censo de mercado realizado en 2016. Una aclaración antes de ver esta información es que los mercados que están siendo tomados no son considerados los que son a modo de feria o se desarrollan en calles, en plazas donde podemos verlos en la mañana, en la tarde y en la noche ya no. Esos espacios lastimosamente no fueron estudiados. Más o menos se aproxima que es la misma cantidad de mercados informales con estos que sí fueron censados. Bueno, vamos a ver el total de los mercados, es 2.612. Bueno, en el mapa del Perú, que va a aparecer dentro de poco según en su pantalla, tenemos el total de los mercados en porcentajes en cada departamento. Y vemos que el departamento de Lima, junto con el Callao, se encuentran en el 53.7% de los mercados. Bueno, en cuanto a la administración, hemos dividido en junta directiva de propietarios, municipalidades y persona natural. Y el mayor porcentaje está predominante a nivel nacional la junta directiva de propietarios. Es decir, como les comentaba, las asociaciones o cooperativas se reúnen en grupos y desarrollan este establecimiento, ¿no? Modo de comercio. En cuanto a la competencia formal e informal, tenemos el comercio ambulatorio. El 64.4% mencionaron que encuentran comercio ambulatorio dentro o fuera del mercado. Y en cuanto a la presencia de locales comerciales alrededor de los mercados, a nivel nacional tenemos el 70.4%. Bueno, este es un mapa de Lima metropolitana con los puntos rojos que se encuentran en los mercados de abastos que fueron censados. Encontré un documento muy importante que es la guía de la competitividad de mercados de abastos. En esta guía nos dan algunos lineamientos por los que se debería estudiar para que un mercado tenga mayor calidad. Primero,
se ve el estudio de la zonificación, el estudio de defensa civil, las licencias, la sanidad, residuos sólidos, financiamiento y promoción comercial. Bueno, vamos a analizar de defensa civil, licencia, sanidad, residuos sólidos y financiamiento. Estos puntos son importantes para ver la calidad que nos pedía en esta guía, ¿no? Ahora vamos a estudiar a nivel nacional para ver cuál era la situación hasta el momento del censo. En cuanto al origen, fue comprado por comerciantes, le sigue las creadas por municipalidades, que normalmente estos establecimientos se encuentran dentro del territorio peruano, pero no predominan aquí en la capital. En cuanto a defensa civil y licencias, hay un dato muy preocupante, ya que solo el 56.3% tienen licencia de funcionamiento. Incluso menos del 50% tienen certificados de defensa civil. Sin embargo, siguen funcionando. En el caso de reglamento interno, este documento lo tiene la mayor porcentaje de los mercados analizados. En cuanto a agua potable, más del 90% tienen agua potable y es permanente, del mismo modo el alcantarillado. En cuanto a tanque o cisterna de agua, no tiene más del 50%. En cámara de frío tampoco tiene más del 90%. En cuanto a servicios higiénicos, los establecimientos censados, más del 90% tienen y son diferenciados por sexo. En cuanto a sanidad y limpieza, esto ha variado mucho a la situación que tenemos, pero antes la frecuencia de la limpieza era diaria solo un poco más del 50% de los mercados. Y en cuanto a la frecuencia de fumigación y aplicaciones de plaguicidas, se daba de manera semestral y seguido por anual. ¿Qué instituciones fiscalizan o ven este tema de inocuidad? La municipalidad, el MINSA, SENASA, entre otros. En cuanto a capacitación, encontré una lista de en qué fueron capacitados, pero quiero rescatar estos tres principales: la manipulación de alimentos, la seguridad y salud ocupacional y gestión de residuos sólidos. A nivel nacional, esta capacitación recibieron más del 60%, pero si nos ponemos a pensar cómo un mercado no puede estar capacitado para tal punto si es lo que en realidad desarrollan, sobre todo en manipulación de alimentos, ¿no? Sabemos que el COVID y también la H1N1 fue justo infectados en un local comercial por la mala manipulación de alimentos. Siguiendo, ¿quiénes son los que capacitan normalmente? El mayor porcentaje dijo que fue capacitado por la municipalidad, seguido por el MINSA, Produce, el gobierno regional. En cuestión de residuos sólidos, más del 50% de los mercados comentaron que tienen de 10 a 100 kilogramos de residuos sólidos al día. Y es seguido de 100 a 500, casi 500 kilogramos por día, el 17.30%. ¿Cuál es la frecuencia de recojo de residuos sólidos? Diaria, el 77.8%. En este tema es un poco delicado, ¿no? Ya que, como bien sabemos, los residuos sólidos son llevados a rellenos sanitarios. Sin embargo, no todos los residuos sólidos son llevados. Sería importante saber qué porcentaje se llevó al relleno sanitario, qué porcentaje se reutilizó, se recicló. Este dato sería muy importante, pero sin embargo no logramos conseguirlo, no fue establecido en este censo. Solo para comentar, hace un par de años estaba realizando un trabajo de investigación sobre residuos sólidos en mercados. Cuando me comuniqué con el gerente del mercado mayorista Unicachi en cómo se desarrollaba esta gestión, me comentó de que ellos preferían comprarse su carro, el camión compactador y llevar ellos mismos los residuos sanitarios al relleno. ¿Por qué? Porque el costo era muy elevado que implantaba la municipalidad. Entonces, eran como 5 veces. Entonces, a ese precio, pues mejor yo voy al relleno sanitario, pago y tenía mejores fines, ¿no? Bueno, no sabemos qué soluciones han estado dando muchos otros mercados debido a que antes del COVID ya eran un punto de contaminación para la zona, ¿no? Como hemos visto, los residuos sólidos no han sido frecuentemente recogidos, ¿no? No han sido diarios, en algunos casos hasta semanales u otros. Y es un problema, ¿no? Y tener alimentos que son para la salud en esas condiciones, pues no han sido las adecuadas. Bueno, ¿cuántos de los mercados tienen centros de acopio? No tiene más del 80%.
Contenedores de residuos tampoco tiene más del 60%. En cuanto a financiamiento, ¿cómo se financian los mercados? Bueno, el porcentaje mayor se da por alquiler de puestos fijos, cuotas ordinarias, alquiler de servicios higiénicos. En el caso de cómo financian las inversiones de infraestructura, también son por cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, recursos propios y la municipalidad. Bueno, algunos mercados aquí en el cuadro del lado derecho podemos ver si solicitaron financiamiento o no. Es muy mínimo el porcentaje de los que han solicitado este financiamiento. ¿Y por qué los demás no lo hicieron? Primero, a ver, en este cuadro que vamos a ver es por los trámites engorrosos, intereses elevados, y algunos mencionaban que no necesitaban. En esta guía de la competitividad no encontré el aspecto de infraestructura a tomar, pero creo conveniente considerar en 3 aspectos. Bueno, en cuanto a energía eléctrica, más del 95% mencionó que sí tiene energía eléctrica y es permanente. Bueno, en infraestructura vimos que no va financiando para poder mejorar su infraestructura. Vamos a ver cuáles serán las condiciones de estos mercados. Recordemos que solamente han sido censados los lados que tienen 4 paredes, por así decirlo. Bueno, en cuanto a muros, predominaba el ladrillo, bloques de cemento, en pisos predominaba el cemento, y en techo las plantas o planchas de calamina. En infraestructura, en áreas de carga y descarga, más del 80% no tiene esta zona que es muy importante para esta infraestructura comercial. Bueno, ¿qué sucedió durante el COVID? Sé que ya lo hemos estado viendo tal vez muy familiarizadamente por medio de los medios de comunicación, pero quiero presentar algunos principales que son en 3 etapas. El 15 de marzo se dieron los protocolos de higiene, el uso de mascarillas y guantes para los comerciantes. El 23 de marzo se reducieron los horarios de venta, de 6 a 4 de la tarde en mayoristas, de 8 a 4 de la tarde en minoristas, y también se estableció que la municipalidad debía establecer aforos máximos para el control de accesos. Y aquí también ya se vio el tema de mascarillas y guantes para los consumidores. Y también el mercado debía proveer elementos básicos de higiene. El 31 de marzo se consideró que cada puesto debía tener un tacho, la limpieza y desinfección debía ser diaria, no como antes, lo hacían cuando ellos convenían, y el horario de venta se amplió 1 hora más para los minoristas. ¿Qué recomendaciones dieron, más no fueron exigidas? Medir la temperatura a los ingresantes, evitar el ingreso cuando tienen 38 grados, evitar ingreso de adultos mayores, y velar por el cumplimiento de la distancia mínima. También brindar tickets con horarios de ingreso al mercado. ¿Qué iniciativas tomaron los mercados sin que esté establecido por el Estado? Primero, se desarrollaron cámaras de desinfección, se desarrollaron mercados itinerantes, el delivery, pruebas COVID antes de que el Estado las establezca, y diferenciar puerta de entrada y salida. Bueno, aquí vamos a ver un cuadro donde está el resultado de los mercados tras el test de COVID. Hay situaciones muy preocupantes, incluso en Iquitos uno de los mercados llegó al 99%. Situaciones muy preocupantes donde sabemos que el mercado es indispensable para la vida humana. Entonces, ¿de dónde voy a proveer los alimentos si los vendedores están infectados? Hay un punto muy, muy preocupante. Bueno, ahora la pregunta, ¿por qué los mercados son focos de contagio? Bueno, me planteé 3 hipótesis. La primera es que los mercados de abastos son los únicos establecimientos a los que se permite acudir a los ciudadanos. Entonces, de alguna manera u otra, iba a ser sí o sí un foco de contagio. La segunda hipótesis es que la reducción de los horarios establecidos con una mayor aglomeración. A esto se sumó los días que los mercados de abastos estuvieron cerrados, ¿no? Cuando uno escuchaba, no va a haber tránsito por 3 días en Semana Santa, entonces la gente acudía con mayor magnitud a poder realizar sus compras. Y la tercera hipótesis es la falta de organización salida de los mercados, la logística por parte de los mercados minoristas para abastecerse de productos. Bueno, ¿cómo serían los espacios dotadores de productos, los mercados de abastos después del COVID? Claro que hay muchas ideas, pero quiero rescatar algunas que consideren. Primero, mercado de abastos virtual. Ya están realizándose, ¿no? Pero sería bueno que de alguna manera se creen plataformas como organización
para que tal vez puedan distribuir alimentos o puedan hacer sus pedidos y cuando uno desee pueda ir y recogerlos, nada más. O también una aplicación donde uno pueda ver por mercado qué capacidad, cuántas personas están en este establecimiento para así evitar la conglomeración. Sería en tiempo real, obviamente. Entonces, esta solución nos ayudaría a tener menos gente en los mercados. El segundo punto serían tickets con horarios de ingreso, que también se podría controlar, ¿no? Hasta cuántas personas van a ingresar a consumir. El tercer punto sería el mercado como un centro de prevención. De esta manera sería complementario al comercio, se podría sumar centros de salud de información y prevención y se podría monitorear mucho mejor de cerca en el mismo mercado. Ahora con el Reglamento Nacional de Edificaciones, sabemos que tienen las medidas establecidas, posiblemente varíen. También la cámara de desinfección o nuevos sistemas para limpieza, ¿no? Para que no sea manual, sino que de alguna manera se pueda desinfectar, limpiar, no solo a las personas que ingresan, sino al mismo establecimiento en sí. Y también tener un mayor control de residuos sólidos. Como hemos visto, esta parte ha sido muy olvidada y es esencial, ¿no? Para poder tener salubridad en este establecimiento. Tal vez se reciclaría, tal vez habrían plantas de tratamiento en el mismo establecimiento, o se podría controlar cuánto se emite, en qué tipo, y invertir incluso. Como séptimo punto, serían mercados itinerantes, ¿no? Y esto tal vez a nivel de barrio, esta es una parte más urbana, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que trabajaban de ambulantes, tal vez? No podrían ir a los mercados actualmente porque sería un foco aún mayor de contaminación. ¿Qué hacemos con ellos? Podrían estar en barrios, organizarse por fechas y vender, ¿no? A manera pequeña. Bueno, en el caso de biohuertos, también creo que sería conveniente plantearlo, tal vez no para la gran producción que tienen, pero sí sería una manera de salvaguardar en algún caso extremo. Y bueno, para finalizar, el mercado de abasto, vuelvo con la misma pregunta del comienzo, ¿son insalubres ante el COVID-2019? Bueno, pese a la importancia de los mercados en nuestra sociedad, el vínculo que estos tienen con el Estado es muy débil desde antes del COVID-19. Y la pandemia solo evidenció la deficiencia de los establecimientos comerciales de abastos. ¿Y de qué manera podrían apoyar el Estado si es que son normalmente privadas, ¿no? Bueno, pueden ayudar a que se gobiernen mejor ellos mismos, ¿no? El sistema de gobernanza, que falta mucho trabajar en ello, y también el control constante de sanidad, ¿no? Y en ello ya abarca muchos puntos que hemos podido conversar hoy día. Y bueno, eso sería todo. Gracias y disculpen nuevamente por la interrupción del internet. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la arquitecta Lucy Pérez por su presentación en torno al mercado o a los mercados de abastos, ¿no? Como vimos en la gráfica, algo que a mí me llamó la atención bastante también fue que uno de los mercados tenía un 99% de personas contagiadas, de modo que es muy relevante trabajar en ese aspecto. Bien, para culminar con la serie de ponencias, la última ponencia está a cargo del arquitecto Jaime David Guarniz Carranza. El arquitecto Jaime es egresado por la Universidad Peruana Unión, cofundador del estudio de arquitectura Pachapacari Arquitectos, que viene con una misión de ser un estudio reconocido por el análisis del diseño y el uso de herramientas fáciles de entender para el usuario. Actualmente viene investigando el tema de la evolución de la vivienda post-COVID-19 en la fase práctico-experimentación en base a prototipo. Pues bien, con el tema Casa Refugio post-COVID-19, damos el pase al arquitecto Jaime Guarniz. Arquitecto, el tiempo es con usted. Bien, un saludo a todos los oyentes de la plataforma virtual Zoom. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el trabajo que venimos realizando junto a dos compañeros, justamente en el estudio. En este caso es sobre un prototipo, ¿no?, de la vivienda que hemos desarrollado. Primeramente mencionar sobre la necesidad de la vivienda, ¿no?, en la ciudad y en el mundo, ¿no? El hombre siempre ha tenido las necesidades básicas, que en este caso son el alimento, la vestimenta, y muy aparte está la vivienda, ¿no?, que es en este caso el refugio. Las necesidades siguen siendo las mismas, ¿no?, necesidades básicas.
En este caso, en este momento que se está viviendo esto de la pandemia, la vivienda se convierte en el lugar principal donde nosotros finalmente realizamos nuestras actividades. Entonces, a partir de esa reflexión, es que nosotros hemos considerado, ¿no?, de qué manera se va a concebir la vivienda después del COVID, ¿no? Porque normalmente nosotros conocemos ya como estudiantes o arquitectos ya, ¿no?, del tema de arquitectura, cómo es un programa arquitectónico común, ¿no?, o típico. Entonces, en este caso, lo más importante que se ha considerado es qué es lo que se podría como poner como complemento para evitar que el virus ingrese a la vivienda, ¿no? En este caso, nos planteamos una pregunta. ¿Cuándo se ha convertido tu casa en un lugar terrible? Cuando nosotros ingresamos a las redes sociales o de pronto nos llega un mensaje, ¿no?, al celular por parte de la línea a la cual nosotros pertenecemos, nos dice, quédate en casa o yo me quedo en casa, ¿no? Estos mensajes todos los días nos hace recordar, ¿no?, que naturalmente nosotros no estamos tanto acostumbrados, ¿no?, a estar en la casa, ¿no? Normalmente nuestras actividades se desarrollaban fuera de casa y solamente nuestra casa servía para, más que todo, para dormir y en algunos casos para almorzar, compartir momentos con familia, ¿no? Pero no como un lugar de permanencia constante, ¿no?, que en este momento es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el virus? El virus se sabe que es un virus mortal. Entonces, a partir de ese concepto, de ese entendimiento, de esa comprensión que es un virus mortal, se genera el miedo, ¿no? Entonces podemos ver que de pronto cuán frágil puede ser, ¿no?, la vida del ser humano a partir de un microorganismo, ¿no?, que ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿cómo serían o cómo serán las viviendas después del COVID? O después del COVID, claro, ¿no? Un cubista, en este caso un pintor, un escultor, Braque, dice, ¿no?, que los medios limitados engendran las nuevas formas, invitan a la creación, hacen el estilo. No solamente en el campo de la arquitectura, sino en todas las disciplinas, multidisciplinas, las carreras, ¿no? El reto es, en este momento, ¿no?, el reto de los profesionales, estamos en un momento de dificultad y este cubista habla sobre que nosotros debemos ver a las dificultades como oportunidades, ¿no? En este caso, utilizar nuestro conocimiento ya adquirido para hacer lo uso en la realidad, ¿no? En este caso, nosotros lo hemos visto en el tema de vivienda, ¿no? Antecedentes. Antes de ver el prototipo, es necesario mencionar los antecedentes. Una pregunta que nos planteamos, ¿qué debemos tomar en cuenta para esta pandemia compartida? Una de las mayores preocupaciones de hoy es la soledad, ¿no? La soledad aguda y la depresión. ¿Qué es lo que sucede, ¿no?, cuando de pronto la persona no está acostumbrada, ¿no?, a estar en su vivienda de manera permanente? De pronto porque no tiene actividades que desarrollar o algo que hacer, ¿no? Estaba más acostumbrado de pronto a compartir, ¿no?, a socializar, a desplazarse, ¿no? Justamente lo que hablaba en la primera ponencia, Josué, sobre el tema del espacio público, en este caso se habla sobre las interacciones, ¿no? Ante eso, en la imagen que pueden observar ahí del edificio, hay el tema de la adaptación como una propuesta. Entonces, como la necesidad del ser humano es la de estar en constante contacto con las personas, se puede ver ahí que la propuesta está en forma de andenes, ¿no? Entonces las personas se pueden ver, se pueden observar, pueden conversar. Y muy aparte del tema de la vivienda también está lo que es el contacto con la naturaleza. Entonces, en el planteamiento de pronto que dan como propuesta es que también en las terrazas de pronto pongan jardines o biohuertos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el oficio del arquitecto y del urbanista? Acá vamos a ver una analogía en la parte
donde se dice el poeta maldito y la página en blanco. La imagen representa a un poeta que hace uso de su inspiración para crear algo nuevo, ¿no? Y en el margen derecho podemos ver de pronto la evolución de la ciudad de Lima, cómo los arquitectos aún consideran que la ciudad es una página en blanco. Sin embargo, la ciudad de Lima ya es una ciudad consolidada, es decir, no hay espacios nuevos donde de pronto vayamos a diseñar o a hacer una ciudad nueva, ¿no? La ciudad ya existe, ya está construida. Entonces, es una utopía decir que de pronto no vamos a hacer una ciudad nueva, ¿no? Ante ello, la respuesta en la actualidad es el tema de la desinficación, ¿no? En este caso, la arquitectura más el urbanismo dan como respuesta al tema de reinventar la ciudad, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La respuesta al tema de lo que es la ciudad, ya, ¿no? De generar propuestas y de hacer nueva ciudad, es el tema de la densificación. En el caso de los pueblos jóvenes, tenemos, por ejemplo, de las casas a departamentos, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y de las casas de un piso a 2 pisos, ¿no? De pronto de una vivienda provisional pasa a una vivienda incipiente y después pasa a una consolidación media, que en este caso puede ser una vivienda de un piso en sistema de albañilería, y pasa a 2 niveles y así, ¿no? De pronto la casa se va construyendo, ¿no? De nivel a nivel. De casas a edificios. Eso es lo que se ha visto antes del COVID y se ve, ¿no? En este momento, los edificios presentes, ¿no? Que están como confinados, uno a uno al lado, y que tienen pequeños espacios, ¿no? Parques de interacción, pero sin embargo en este momento no se pueden hacer uso, ¿no? En este caso también en el margen derecho inferior se ve, por ejemplo, la realidad, ¿no? de la ciudad, de cómo son las viviendas. En el caso una vivienda de un nivel, una vivienda de 2 niveles y de 3 niveles, ¿no? A ver. Ahora, ¿cuál es el reto? Diseñar la ampliación de una vivienda sin terminar siempre va a ser un reto, ¿no? Cuando de pronto te dan para que tú puedas diseñar o puedas hacer una ampliación de la casa, no es siempre fácil porque de pronto las estructuras no estuvieron bien hechas, entonces el usuario, el dueño te dice, no, quiero una vivienda de 2 niveles. Y a veces se te complica, ¿no? Incluso en la distribución, ¿no? Por la distribución del primer nivel, para el segundo nivel a veces no coincide, ¿no? Con una distribución adecuada, ¿no? En cuanto a la ventilación, iluminación. Entonces, entre los puntos, por ejemplo, la familia ya tiene su proyecto aparentemente claro, como todo cliente, ¿no? Como sucede, ¿no? en la realidad. También otro punto, los recursos son limitados, hay dificultades para el registro y la independización de la vivienda, el tema de las estructuras, como lo menciono, el tema de la iluminación, la ventilación, la circulación, y más que todo, estas personas no están a veces muy acostumbradas a trabajar con los profesionales, ¿no? De buena voluntad, y a veces muchos puntos, etcétera, ¿no? Entonces, esta crisis nos desafía de manera colectiva a participar, ¿no? De manera colectiva, como lo estamos haciendo en este momento, de pronto que podamos generar propuestas, ¿no? En los espacios físicos, ¿no? Que es necesario en este momento. Entonces, ante ello, que es algo muy personal o muy profesional, ¿dónde está el Estado, no? ¿Por qué el Estado no promueve habiendo tanta cantidad de subsidios, ¿no? En la cartera? Entonces, entre los subsidios tenemos, por ejemplo, lo que es el mejoramiento de la vivienda, la inscripción legal de la vivienda, o el tema del subsidio de las estructuras, ¿no? Pasando al tema ya de lo que es la vivienda en sí, acá en la imagen pueden ver un programa arquitectónico típico, ¿no? Las 3 zonas, ¿no? En este caso la zona social, la zona de servicios y la zona íntima, que es lo común en una vivienda, ¿no? Ahora, viendo un poco el tema de las características de los niveles socioeconómicos en el Perú, en este caso hemos considerado que se podría trabajar con
con un nivel socioeconómico de clase C, que este tipo de personas pueden acceder más fácilmente a este tipo de prototipo. Venimos desarrollando también otros prototipos que en este caso son para cada región, costa, sierra y selva, con un área de 120 metros cuadrados, solo que en este caso lo estamos considerando ya para una clase más baja, ¿no? Una clase D, por ejemplo. En el caso de la clase C, se está considerando que la vivienda podría ser hasta un máximo de 3 niveles, ¿no? Y minimizar los costos, más que todo en lo que son acabados, piso, ¿no? Y lo que son muros, por ejemplo, de pronto los muros ya no serían tarrajeados, sino se podría trabajar en este caso con ladrillo caravista, ¿no? Entonces, acá el primer prototipo es un prototipo de 90 metros cuadrados de 3 niveles. En este caso, el programa de necesidades considerados, entre las zonas adicionales a la social, servicios íntimas, está la recreación parcial. Y esta recreación parcial está considerando estos ambientes, ¿no? Un biohuerto, jardines, muros verdes, sala multiusos, que en este caso podría ser usada como gimnasio, sala de juegos, sala de estudios, ¿no? En este caso, y vamos al planteamiento del prototipo, haciendo un análisis de cómo podría ser el ingreso, ¿no? De pronto el ingreso ya cambia, se genera un ingreso indirecto como filtro para ingresar a la vivienda, y para la parte de la cocina también hay como un filtro también, ¿no? Entonces tú ingresas a tu vivienda, te desinfectas, haces la parte de la desinfección, tus alimentos pasan directamente a la cocina a través de una rendija que se va hacia un lavatorio. Entonces, ya no existe el peligro, ¿no? del que el alimento de pronto contrae o lleve el virus, ¿no? a la casa o a la cocina, ¿no? Y ahí se puede ver con más claridad, por ejemplo, en la parte del primer nivel, que en la parte superior izquierda, el filtro, ¿no? Para que pase a la cocina. Y en una vista así de techo se puede ver el filtro de ingreso. En el tercer nivel es como una zona recreativa, entonces ahí tenemos un espacio para juego, para gimnasio o para sala de estudio, ¿no? Ahí. En el caso de las habitaciones, se considera que las habitaciones deberían ser más iluminadas y más ventiladas. Ese es el filtro de la cocina, el lavatorio. Y acá les voy a presentar el video del prototipo, que van a verlo a continuación. Bueno, esa es la parte del video, y la parte de la publicidad ya queda, ¿no? Para no se habla. Entonces, como reflexiones, ¿no? Seres humanos en busca de bienestar hemos destruido la vida, ¿no? De este planeta con la intención de vivir bien, ¿no? No de mala manera, sino con la intención de vivir bien. Entonces, pronto también se nos recuerda que un microorganismo, por un microorganismo nuestra naturaleza es mortal, ¿no? Hemos venido acá con una cantidad limitada de tiempo y energía, entonces lo único que tenemos que tener un propósito de vida, ¿no? Vivir con un propósito. Antes del COVID, nuestra realidad se percibía como algo común, ¿no? O se percibe como algo común, que hoy en día lo valoramos más que ayer, ¿no? Esa sería la reflexión, ¿no? Finalmente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Jaime, por su presentación en torno a la Casa Refugio post-COVID-19, que nos presenta algunos espacios que considero también van a ser necesarios durante este tiempo, y probablemente queden esos espacios dentro de los programas arquitectónicos a posteriori, ¿no? Como un área
una esclusa previa para la desinfección tanto de la persona como de los alimentos que vayan a ingresar. Pues bien, agradezco a los ponentes que han participado en esta tarde, tanto el arquitecto Josué Pinedo, la arquitecta Tirsa Quispe, el arquitecto Isaí Quispe, la arquitecta Lucy Pérez y el arquitecto Jaime Guarniz, con sus presentaciones en torno a diferentes temáticas enfocadas en la problemática del COVID-19 y su posible intervención a través de los espacios en la arquitectura y el espacio público. Pues bien, dado el tiempo que ya llevamos, alrededor más o menos de 2 horas en esta ponencia, pues también agradezco mucho a los participantes. Llegamos a tener alrededor de 84 personas que se encuentran conectadas. Pues se agradece a todos ellos por su interés. Y ahora doy el pase a cualquiera de los participantes que guste hacer alguna pregunta, ya sea preferiblemente puntual, a alguno de los ponentes. Este es el momento para hacerlo. Vamos a permitir unas pocas preguntas solamente, dado el tiempo, y luego ya vamos a concluir con esta reunión. Entonces, cualquiera de los participantes que quiera hacer una pregunta, pues el tiempo es con ustedes. Buenas tardes. Perdón. Sí, puedes hacer tu pregunta, perfecto. Te escuchamos. Buenas tardes, chicos. Soy Juliana. Bueno, quisiera hacerle una pregunta. Primero agradecerle a todos por la ponencia. Estuvo muy interesante las 5 ponencias. La verdad fue muy, muy motivador. Y bueno, esta pregunta en especial es para el arquitecto Josué. Una consulta, ¿no? Justo nos conversaba también de lo que es la manipulación, de lo que son los materiales. Bueno, el material de los obreros, del personal, en cuanto a sus herramientas, la desinfección de estas y la desinfección del ambiente. Mi consulta sería, ¿cómo podríamos tener en cuenta, o qué medidas podemos tener en cuenta en lo que es la desinfección de los materiales, de los insumos, la arena, el ladrillo, el cemento? Porque, bueno, ahora eso también influye bastante, ¿no? En este ambiente del COVID y toda la cuestión. Y bueno, más o menos tocando y aprovechando el punto del arquitecto José y teniendo su recorrido ya de construcción, quisiera aprovechar para que nos comente más o menos cómo ellos lo elaboran en esas circunstancias del COVID, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias Juliana por la consulta. Sí, efectivamente, con respecto a este tema de la construcción, que también nos estamos dedicando ahora mismo, algunas cosas que estamos empleando básicamente son las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Vivienda. Ya habíamos hablado, lo que repetiste bien, sobre la desinfección de las herramientas, la desinfección del personal, pero exclusivamente con los materiales que llegan a obra hay un protocolo que seguimos. Entonces, el encargado del almacén nunca tiene conexión directa con los que llegan a proveer el material, siempre se mantiene la distancia. En obra hay un espacio que se ha preparado para recibir material como cemento, por ejemplo, y ladrillo, pero adicional a eso hay un espacio también donde se reciben los agregados como arena, piedra chancada. Sin embargo, el criterio para manipular los materiales en este caso es que se debe esperar 24 horas para manipular. Al menos eso es lo que nos dicen los expertos en salud y nosotros lo estamos respetando. Entonces, cuando hacemos una solicitud de materiales y llega lo que preguntaste, agregados o cemento o fierros o ladrillos, el personal que trabaja con nosotros no manipula al mismo instante. Quienes hacen la manipulación son los que distribuyen el material, pero antes de ellos hacer la distribución en la propia obra también les hacemos pasar por desinfección. Dejan el material, esperamos 24 horas, después de eso hacemos una desinfección también una vez más del material y ya lo podemos manipular. Es así como estamos trabajando y la verdad que es un poco difícil, sí, es válido decirlo, adaptarse a eso porque deberán entender el tiempo que se emplea. No es lo mismo como antes, entonces llega rápido el material y de inmediato estás trabajando. Ahora todo tiene que pasar por desinfección, los mismos trabajadores. Es más, ni el dueño de obra, el dueño del proyecto, ¿no? El propietario tampoco tiene la libertad de poder visitar la obra como lo hacía antes.
ahora también tiene que pasar por desinfección. La idea en la obra es recibir la menor cantidad de personal que no tenga que ver nada con la construcción, pero esos son algunos de los protocolos que seguimos en obra. Y bueno, algunos aspectos que me gustaría agregar a esto es que, por ejemplo, normalmente los que trabajan en construcción utilizan la misma ropa una semana, ¿verdad? Habrán visto ustedes el caso de eso. Ahora ya no. Cada día los trabajadores deben tener una ropa diferente, por lo menos 2 ropas, entonces hoy día usan uno, llegan a casa, lo lavan, al día siguiente vienen con su otro uniforme y bueno, así van intercalando. Entonces ese es uno de los requisitos que se está siguiendo también en obra, porque el miedo es latente. Jaime Guarniz habló de eso, el miedo es latente. Entonces uno tal vez quisiera estar aún en casa cuidando, pero la economía tiene que seguir, pero hay que también mantener todos los protocolos de seguridad por el bien nuestro, el bien de nuestra familia, entre otras cosas. No sé si Julia ha respondido bien tu pregunta, sí, quizás hay datos más, pero eso en resumen. Sí. Muchísimas gracias, arquitecto Josué. De verdad fue muy informativa la respuesta y me va a servir también en la práctica y para todos, toda la familia. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, Julia. Bien, gracias Juliana por la pregunta, Josué por la respuesta muy acertada. ¿Alguien más puede hacer ahora su pregunta? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, gracias también por hacer esta reunión. Quiero compartir con usted un caso puntual con respecto a mercados. De lo que habló el arquitecto Tirsa respecto al sistema educativo y cómo se está implementando, pero trasladándolo a lo que pasa en los mercados. Es que también el comercio tiene que evolucionar. Si bien es cierto, la tecnología ha intervenido en la educación, la tecnología también ha intervenido en los mercados. Pasa que aquí yo estoy en Chiclayo, en el caso de los mercados locales, los pequeños mercados, se han dado cuenta que resulta más beneficioso, bueno, ahora en tiempos de COVID, llevar la mercadería hacia las casas. Entonces me pongo a pensar en que post-COVID ya no será tanta la afluencia de gente para que vaya a comprar como consumidores. Bueno, no estoy considerando los vendedores y todo el comercio ambulatorio que se genera, ¿no? Y solamente hablo de mercados minoristas. Entonces, yo creo que es una oportunidad para considerar el tema de la tecnología y la implementación de nuevas formas de venta. Ya no se tendría que pensar tanto, no se tendría que pensar tanto en la aglomeración de gente, sino en dar algún sistema de distribución localizada para que se solucione. Eso es lo que más o menos pude concluir de esas dos exposiciones. Y el problema con los mercados en informalidad es en realidad eso, que las personas no han evolucionado en la implementación de la distribución de su mercadería y de sus ventas. ¿Sí me escucharon? Sí. Muy bien, muchas gracias. No sé si me expliqué muy bien. Sí, gracias Lili por el aporte. Y al respecto de ello, si la arquitecta Lucy como la arquitecta Tirsa tienen algún comentario, dado el planteamiento de base es, dado que la educación y, por ejemplo, el tema de los mercados siempre ha sido un lugar recurrente para grandes cantidades de personas, entonces la idea entonces ahora sería buscar a través de la tecnología quizás nuevos métodos de educación como de compras para no generar esa aglomeración de personas. Básicamente esta es la reflexión y la arquitecta Tirsa como la arquitecta Lucy pueden dar algún comentario al respecto. Sí, Percy, gracias Lili. Y sí, tienes mucha razón, ¿no? Justo por eso mencionaba el tema de mercados de abastos virtuales, ¿no? Que como organización puedan crear una plataforma donde puedan hacer pedidos, donde puedan entregar por delivery
Y bueno, tal vez el sistema del comercio va a variar mucho, ¿no? No sabemos en cuánto tiempo podría suceder porque es un hecho de que posiblemente suceda, ¿sí? Pero también recordemos la importancia cultural y de tradición, ¿no? Que se tiene en los mercados. Así que claro que va a ser un proceso, no sabemos de qué tamaño, pero ya se está incursionando mucho en el ámbito virtual, ¿no? Y sería bueno ahora verlo a nivel corporativo, ¿no? No un puesto, tener clientes, entregarlos, sino a nivel de mercado, a nivel de organización. Creo que eso ayudaría mucho y concuerdo contigo. Gracias. Eh, con respecto a la pregunta, creo que no solo es el tema de los mercados, ¿no? Creo que habría que repensar según el objetivo de cada, no sé, pues giro empresarial, ¿no? El tema de mercados tiene una función completamente distinta, por ejemplo, al educativo. Entonces, justo lo que yo mencionaba de que hay que encontrarle el concepto a la educación para así seguir avanzando en algo nuevo o algo o retomar un camino que habíamos perdido. En el caso de los mercados, es netamente y bueno, continuar, entregar lo que estás vendiendo y continúas comprando, ¿no? Entonces es algo que no es, es algo convencional, que va a tener que seguir funcionando, ya sea virtual o físicamente, en ese mismo proceso, ¿no? En un intercambio. Entonces, en el tema educativo, sí hay otras formas de enseñar, hay otras formas de educar a la gente, me parece. Entonces, no podemos quedarnos nosotros como arquitectos ahorita pensando que la educación va a seguir siendo un aula de 6 por 10, no sé. Bien, muchas gracias a la arquitecta Tirsa, a la arquitecta Lucy por sus comentarios. Una pregunta más de parte del público. Hola, Percy. Arquitecto Zárate, bienvenido. Oye, Gusto qué tenerlo. gusto, Percy. Sí, me encuentro con un conjunto de arquitectos de la nueva generación. Creo que sumando las edades de todos ustedes llegan a mi edad. Los felicito, Percy, porque una bonita iniciativa, ¿no? Unos cuantos comentarios al respecto. Los felicito a cada uno de ustedes, a los ponentes. Demuestran que están en constante investigación. Y yo quisiera acotar algo de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Cuando hay un impacto, puede ser antropogénico, creado por el hombre, o creado por la naturaleza, como sismos, terremotos, incendios. Y en este caso no sé si el COVID ha sido creado por el hombre o es un producto de la naturaleza, ¿no? Pero la cosa es que hay un impacto. Entonces ese impacto requiere una atención. Pero ¿qué actividades se hacen antes del impacto? Se hace una preparación, se hace una prevención y se hace una mitigación. Cosa que no ha ocurrido en el Perú, ni a nivel social, cultural, ni de salud, ni de infraestructura. Una vez producido el impacto, luego viene la atención inmediata, ¿no es cierto? Y en esto hablamos de la rehabilitación, de la demolición o la transformación. Y luego de esto viene la reconstrucción. Mira, es interesante cómo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra entró en guerra, ellos sabían que venían bombardeos de parte de los enemigos. Así es que previeron en cada manzana los sótanos de los bancos o los sótanos de los grandes edificios se convirtieron en refugios. Y luego del impacto, pues como fue todo destruido, fue fácil reconstruir, inclusive Hiroshima y Nagasaki fueron más factibles de reconstruir porque hacer reformas es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene después del COVID para nosotros? Tenemos una serie de asuntos que hacer como profesionales. En primer lugar, la ley nos dice que, por ejemplo, una vivienda debe tener mínimo el 30% de área libre, mínimo. Sabiendo que ahora que la ventilación es uno de los elementos importantísimos para tener saneamiento ambiental en una vivienda. Es inclusive el elemento del asoleamiento y ventilación es importantísimo para combatir el COVID, ¿no? Entonces, si la ley me dice ahora que tengamos solo el mínimo el 30%, muchos de nosotros, cuando hacemos los proyectos, nos ajustamos a la norma.
¿no? Y hasta peleamos con un poquito porque en la norma me permite un 10% jugar ahí, entonces ya no presento el 30% mínimo, sino estoy con 28, 27 y negocio con la comisión de la aprobación de un proyecto. Pero ahí viene nuestra responsabilidad profesional. Nosotros como arquitectos somos agentes de cambio ante la sociedad. Entonces, nuestro afán debe ser llevar con este mensaje a los propietarios, hacerles entender la gran necesidad que tenemos de tener viviendas ventiladas e iluminadas. A veces, muchas veces los propietarios dicen, no, yo solamente quiero los dormitorios, póngale una ventanita chiquita, ya se creen arquitectos. Entonces, ahí tenemos una gran cuestión docente que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, el otro problema es que en el Perú, pues, no tenemos ni una norma clara, ni precisa, ni acción respecto al ordenamiento territorial. Respecto al ordenamiento territorial, lo que se viene después del COVID es una vida más sencilla, hacia medida. Las ponencias. Hay mucho que conversar. Los saludo. Muy bien, arquitecto, muchas gracias por el aporte. Y bueno, para ir finalizando, si hay una última pregunta, un último comentario lo pueden hacer. Y luego vamos a cerrar. Percy, en el chat hay algunos comentarios. En el chat hay algunos comentarios. Ok, a ver, vamos a leer algunos comentarios. Catherine Gotrina dice, para la arquitecta Lucy, ¿el gobierno debe actuar como ente organizador de los mercados de abasto para que de esta manera pueda ser más organizado? ¿O cuál es su opinión y por qué los centros comerciales no han tenido un gran impacto en el Perú? Muy bien, esa es la pregunta para la arquitecta Lucy. Vamos a pedir, por favor, de que procuren responder de la manera más sintetizada posible. Sí, ok. Bueno, en el caso cuando mencioné que el gobierno tiene que intervenir, es sí, ¿de qué manera? Ayudando el sistema de gobernanza, debido a que actualmente son asociaciones, ¿no? Y muchas veces no tienen un personal administrativo que ayude a planificar coherentemente, ¿no? Bueno, ese sería un punto en el que podría tallar el Estado, porque de otra manera es muy difícil, ¿no? Son asociaciones que no pertenecen al Estado, son asociaciones particulares, privadas, en fin. El otro punto que podría tallar es en cuanto a sanidad, ¿no? Llevar un mayor control en cuanto a emisión de residuos sólidos, tratamiento de los mismos, limpieza, desinfección, en fin, ¿no? Porque es algo que en la exposición, como vimos, no se ha tomado en cuenta, ¿no? Cada uno veía las fechas en las que podía limpiar, las fechas en las que podía fumigar, qué hacían con los residuos sólidos, en fin, entonces ese control creo que sería necesario. En cuanto a por qué no han tenido más impacto los centros comerciales. Bueno, hablé acerca del caso de los supermercados. En otros países los supermercados no hacen un tan grande estudio de análisis de dónde ubicar, sino que compran el suelo de los mercados y por ende iban desapareciendo. Es uno de los que no han tallado mucho los supermercados aquí como en muchas otras partes, ¿no? Bien, muchas gracias, arquitecta Lucy. La última pregunta viene de parte de Daniel Mozo para Isaí. Dice, ¿cuál es tu opinión con respecto a la transformación de la vivienda a un objeto arquitectónico de uso múltiple? Hoy en día muchos transforman sus espacios, como la sala o cochera, en una tienda o almacén. Para el arquitecto Isaí Quis. Bien, Daniel Mozo, muchas veces se habla de este pensamiento de que cada arquitectura, cada espacio se tiene que diseñar para una persona específica, para un usuario específico. Sin embargo, en el momento de la concepción, nosotros no tenemos la idea qué es lo que va a pasar más adelante con los temas sociales, si es que la persona piensa venderle el proyecto, piensa vender su vivienda a otra persona o simplemente lo hereda a otra persona y se convierte en otro usuario. Entonces, la intención que yo trataba de explicar un poco el día de hoy es que el espacio arquitectónico que diseñemos, ya sea de cualquier tipo de uso, tiene que generar patrones de tal forma que pueda tener diferentes variables de diseño. La vivienda se puede convertir en un edificio de usos mixtos, siempre y cuando
tenga una relación directa con el espacio público, ¿no? Que la arquitectura que siempre hablé el día de hoy, por más pequeña que sea, aunque sea un ladrillo que tú pones en la vereda, va a tener un impacto directo en cómo es que se desarrolla la sociedad, cómo se desarrolla el grupo social o el barrio que se encuentra en el lugar, ¿no? Y bueno, la transformación de la arquitectura de la vivienda, se tiene que estudiar bien a fondo este asunto para poder dar una respuesta mejor. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Isaí Quispe. Con esta última pregunta ya culminamos el evento. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes el día de hoy, a todos los ponentes también, de manera muy especial, que nos permiten este espacio compartir ideas como arquitectos, como estudiantes de arquitectura y diversos invitados que hemos tenido en esta tarde, que nos permite mejorar de esa manera nuestra concepción de esta pandemia y cómo podríamos enfrentarlo a través de la materia que nosotros nos encargamos, que es la arquitectura y el urbanismo, para mejorar pues la calidad de vida de las personas y procurar nuestra salud y nuestra integridad física también.